Pueden tomar sus asientos. Si usted quiere resumir esos 6 versículos que acabo de leer, la hipocresía de la iglesia de Sardis, ¿ya? Y la hipocresía, le voy a dar un significado de lo que es hipocresía. Hipocresía, puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, sino también es la falsedad que demuestra una persona. La verdad es que este significado lo saqué de Wikipedia. Ustedes, cualquiera que tenga internet, puede acceder a ella. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma. Además, que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. La palabra proviene del griego medio raro, hipócrisis, que significa actuar o fingir, ¿ya? Esa es la palabra hipocresía. Le voy a dar una pequeña reseña de lo que es la iglesia de Sardis. La iglesia en sí era una iglesia muy próspera, estaba histórica y geográficamente estaba puesta sobre un monte que era de difícil acceso para sus enemigos. Lo único que tenían más alcance estos enemigos, entre comillas, eran una pequeña quebrada que daba al interior de esta ciudad, ¿ya? Y usted sabe que las ciudades antiguas eran amuralladas, ¿cierto? Eran fortificadas, tenían puertas gigantes, muros para poder protegerse, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la ciudad, mire qué hermoso, dentro de la ciudad corría un río que se llamaba Portaoro, porque literalmente, el río literalmente, corrían ciertas pepitas de oro. Entonces, por ende, esa ciudad, la ciudad de Sardis, era una ciudad muy próspera económicamente hablando, ¿ya? Sardis significa, escuche bien, Sardis significa un remanente, pero también significa los que escaparon. Sardis significa remanente o también los que escaparon, ¿ya? La gente en Sardis era una gente acomodada, que tenía muchos bienes, tenía muchas adquisiciones, tenía mucho poder monetario, por lo mismo que le acabo de decir, por este río que corría y que literalmente corrían pepitas de oro, ¿ya? Por medio de ellos. No tenían las necesidades que tenían otras ciudades o otros pueblos alrededor. Pero ¿qué llevaba esto a la iglesia, a la gente en general? Era una gente engreída, ¿cierto? Que tenía una percepción de sí misma más elevada de la que dice la Biblia, la que debemos de tener, ¿ya? Era gente que no se doblegaba, no se quebrantaba con cualquier cosa, porque obviamente tenía el respaldo económico detrás de ellos, ¿ya? Sus habitantes tenían fama de arrogantes, engreídos, quizás por el mismo lugar, como le decía, que se sentían prósperos y seguros y se olvidaban de Dios. La ciudad tenía solo un punto débil, que el que le acabo de mencionar, una pequeña quebrada. Y en el año, me llamó la atención cuando empecé a averiguar esto, miren, en el año 549 a.C., el rey de Ciro de Persia metió unos soldados precisamente para que escalaran por solo esa quebrada, solo ese punto débil que tenía Sardis. Se metieron los soldados enemigos, abrieron las puertas, entró el batallón completo del rey de Persia, como le dije yo, Ciro de Persia, invadieron la ciudad y la hicieron añicos, la hicieron pebre a todos sus habitantes. Yo cuando preparaba este mensaje me llamaba la atención que nosotros también tenemos ese punto débil, hay una pequeña quebrada como la de Sardis que a lo mejor no la tomamos mucho en consideración. Si ellos a lo mejor se hubiesen preocupado de fortalecer esa esquina, esa quebrada que daba acceso hacia su interior, a lo mejor hubiesen evitado esa invasión, la hubiesen podido evitar. Pero muchos de nosotros, a lo mejor, nuestra quebrada, nuestro punto débil, muchas veces quizás es confiar en nuestras propias capacidades, confiar en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos y nos sentimos seguros de eso, pensando que a lo mejor nadie va a tocar nuestro lado débil, ¿ya? Ellos adoraban a la diosa Demeter, que significa la madre de las diosas. Otra diosa que adoraban es la diosa Artemisa. Otra diosa también que adoraba es la diosa de Cibeles. Es decir, tenían solamente diosas mujeres, ¿ya? La iglesia de Sardis.
Y estos cultos de la diosa de Sardis, dentro del templo que tenían, ya lo vimos también con la iglesia de Corinto, quienes estamos estudiando, estamos viniendo los días jueves, sus cultos de adoración hasta estas diosas eran mezclados con actos sexuales, ya eran orgías sexuales que tenían para poder satisfacer, entre comillas, las necesidades o las demandas de esta diosa Demeter, Artemisa y de Cibeles. Ya en el año 17 vino un terremoto de tal magnitud que destruyó por completo la ciudad de Sardis. Sin embargo, como tenían un fuerte poder adquisitivo y económico, se demoraron apenas 10 años en reconstruir nuevamente esa ciudad, ¿ya? Pero cuando estaban a punto de terminar la ciudad, viene otro terremoto aún mayor y la vuelve a echar abajo. Lo que usted puede ver hoy en día en algún mapa, en geografía, si lo busca, qué sé yo, va a ver solamente de la ciudad de Sardis, lo único que va a encontrar va a ser solamente ruinas. Ya después de esa última catástrofe no se pudo levantar más. Ya es un aspecto geográfico más o menos para que pueda entender esta ciudad. Ya vamos a desarrollar el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién es el ángel? ¿Usted cree que el escritor a lo mejor le estaba escribiendo un ser alado, un ser espiritual? Dentro de la Biblia, el ángel él es el pastor, el guía, es el responsable de la congregación. A él está dirigida esa carta, el responsable de todo lo que pase dentro de una congregación. Para bien o para mal, el ángel en esta aplicación es el pastor, es el líder, es el encargado. ¿Ya? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El número 7, no sé si usted lo sabía, pero en la Biblia significa perfección, algo completo, porque el número 6, ¿cierto? El sexto día salió el hombre, entonces significa imperfección, ¿ya? Y esto nos quiere decir, esas 7 estrellas que a lo mejor para nosotros nos simbolizan mucho, significan lo siguiente. Mire, en Sardis tenían una costumbre que ellos creían mucho en el, no sé cómo decirlo, en el poder que tenía para predecir las estrellas, ¿ya? Es decir, ellos miraban una noche estrella y decían, las estrellas, como lo vemos, no sé, en el tarot, en el horóscopo, no sé cómo será la cuestión, dice, las estrellas dicen que el próximo año va a haber, no sé, bonanza en nuestra tierra, en nuestra ciudad, y creían mucho con respecto a ese tema, ¿ya? Y ahora lo voy a aplicar, no lo tenía preparado, pero lo voy a aplicar a nosotros. Nosotros no tenemos las estrellas para poder mirar, ¿cierto? Nosotros no tenemos el tarot para poder mirar, ¿cierto? No, sí, no sé, a lo mejor si ustedes lo ven, yo estoy equivocado. Si están buscando la última hoja del diario, ¿cierto? Para poder ver el tarot y qué le va a suceder, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo, el horóscopo, muchas gracias. Pero dentro de la iglesia también tenemos una figura media rara también. Aunque usted no lo crea, ese pan de vida que usted tiene, también lo tiene como un tarot. Es como la bibliomancia del cristiano. Usted saca el papelito y le dice, ¿qué me va a decir el Señor hoy día? Y nos quedamos con esa figura de ese papelito que está bien, que pueda leer de alguna manera, que lean la palabra de Dios, que usted lea ese papelito y se quede con ese trozo, pero nos quedamos con ese trozo, sin leer el contexto, sin tener idea de quién está dirigido, y hoy día distribuiré tu nación y tu casa. No, hoy día no, salgo para la calle. Hoy día sí que no. ¿Eh? Hoy día se será prosperado y bendecido. Dios sabía que me iba a ir bien. Voy a jugar el loto, el quino, al tiro. ¿Se dan cuenta? Para nosotros es chistoso, pero de verdad, hermano, de verdad, lo que usted hace con ese papelito, de verdad, es tal cual como ver su horóscopo. Si usted se queda, se lo digo con mucho respeto, si usted se queda con ese papelito y no es capaz después de ir a la Biblia para ver el contexto, para ver de qué se trata ese versículo, la verdad es que usted está haciendo exactamente lo mismo que ver un horóscopo. Escribe al ángel de las 7 iglesias en Sardis, el que tiene 7 espíritus y las 7 estrellas. Ya vimos por qué Cristo estaba hablando de este tema sobre las estrellas, era algo conocido para ellos. Le estaba diciendo que él tenía el control de todo. Que si hay alguien que sabía de su futuro, pero escúcheme bien, si hay alguien que conoce lo que usted va a hacer el día de mañana, ese es Dios. De verdad, no se preocupe de que no se apasione tanto en que quieres que te revele lo que vas a hacer el día de la mañana. No, si la revelación viene directa de parte de Dios, y si Dios le va a revelar algo, va a hacer un trato directo con usted. Dios tiene su futuro, su propósito, lo de sus hijos, lo de mis hijos. Mi señora ya ahora por la señora que van a tener el Mateo y el Cristóbal. Yo siempre le pido piedad por la mujer de Mateo, más que Cristóbal, ¿cierto?
Veía, y yo le digo, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe la santa mujer que está con Mateo, ¿cierto? Dios sabe de antemano, Dios conoce, escúcheme bien, Dios conoce su futuro. Dios conoce todo lo que usted ha pasado, todo lo que está viviendo, y lo que está por pasar Dios ya lo conoce. No se nos olvide que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, lo decimos, pero se nos olvida. Si hay alguien que tiene el control de todo, eso es Dios, de verdad. No se preocupe, déjele el futuro a Dios en sus manos. Lo que esté pasando, confíe que el día de mañana Dios lo va a ayudar para bien a su favor. Aunque la respuesta no nos parezca tan bien y tan cómoda a nosotros, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Algo tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Hay un propósito en todo lo que estamos viviendo. Tenemos que buscar ese propósito. Pasar el curso como siempre le digo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Según la historia de la iglesia de Sardis, el pastor de esta iglesia del primer siglo era un pastor que se llamaba, escuche bien, Zósimo. El pastor se llamaba Zósimo y significa precisamente el que vive. Entonces por eso el versículo dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre del que vives. Le está diciendo, tienes nombre de Zósimo, tu nombre significa realmente de que vives, pero estás muerto. Pero estás muerto. Espiritualmente el pastor, el líder, el ángel de esta iglesia estaba muerto. Es decir, la iglesia estaba llena, pero el pastor estaba muerto espiritualmente. Es decir, hay cristianos que parecemos que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Muchos nos hemos confundido con el activismo espiritual. Es decir, mientras más participación y actividades tenemos en la iglesia, creemos que estamos más vivos espiritualmente. Sin embargo, llevamos quizás años activando, trabajando en vano, y nunca hemos nacido de nuevo en una congregación. Y esto no es tan solo para el líder, es para que usted se analice a través de la palabra de Dios. Si es que este caminar en el Evangelio nos hemos llenado de vivencias sobrenaturales, de grandes trabajos, y a lo mejor, como este pastor, nunca hemos nacido de nuevo. Y me da una pena, yo conversaba con mi señora, con mi suegro también he conversado de este tema, me da una pena terrible pensar y creer que hemos caminado toda una vida creyendo algo que a lo mejor nunca ha sido así. Creyendo que lo estamos haciendo también, y a lo mejor es un momento para que podamos reflexionar cada uno, ¿cierto? Le voy a decir algo, el hecho que usted participe y venga a la congregación, se lo digo con mucho cariño, nos encanta a todos poder verle a usted. Me encantaría que esta misma participación tuviese los días jueves cuando se hace un estudio, por ejemplo. Pero el hecho de que usted venga a una iglesia no le hace cristiano. El hecho de que usted venga a esta congregación no le hace ser un cristiano. Porque si fuera, por ejemplo, yo me voy a un taller mecánico y automáticamente soy mecánico. No es así, ¿cierto? Es nuestra manera de vivir, ¿cierto? Lo que va reflejando poco a poco, porque este es un procedimiento de vida, hermano. De verdad, no se atormente con que a lo mejor también quisiera ser mejor de lo que es, sí. Claro que nos gustaría ser mucho mejor de lo débiles, los pecadores que somos, ¿cierto? Pero es un proceso de vida que vamos aprendiendo y vamos mejorando y vamos corrigiendo día a día. Pero si eso no está en usted, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha visto cambios, si su familia no ha visto cambios, si su alrededor, sus vecinos, sus amigos no han visto un pequeño cambio que va mejorando de día en día, entonces nos tendríamos que empezar a cuestionar, ¿cierto? Me acuerdo que una vez me dijeron, una hermana de este lugar me dijo, ¿y qué me está diciendo usted a mí? Me dijo, ¿qué me está corrigiendo usted a mí si usted es un recién llegado? Me dijo. Yo llevo años en la iglesia y usted me está corrigiendo a mí que usted un recién llegado, ¿cierto? También, ¿por qué digo esto? Porque también pensamos que a lo mejor tenemos cierta autoridad, cierta credibilidad por la cantidad de años que llevamos dentro de una congregación. Y déjeme decirle, este era un pastor, un líder que creía estar vivo pero estaba muerto. Su nombre incluso lo decía, que era un hombre que estaba vivo
pero espiritualmente estaba muerto. Un pastor, un líder de la congregación. Entonces, si es así, ¿qué más le espera a la congregación en general? ¿Cierto? Y para usted y para mí es lo mismo, si no es tan solo para el pastor. Para los hermanos laicos en general, ¿qué más espera, cierto, de nosotros? Pensando que estamos vivos, a lo mejor, y muchas veces realmente estamos muertos. Voy a dar algunas de las características de un pastor, de un hermano, un predicador, etcétera, de que usted puede identificar y darse cuenta que son sósimos. Quiere decir que supuestamente están vivos, pero están muertos, ¿ya? Mire, los predicadores sósimos son predicadores arrogantes, por ejemplo, que presumen el lugar, los países donde han andado, donde han viajado. Yo también siempre saco la experiencia de aquí, porque aquí está en la congregación donde participo hace más de 20 años. Me acuerdo que nos visitó un gran pastor y estuvo literalmente, mire lo que le voy a decir, hablando 40 minutos. 40 minutos le tomé el tiempo justo, 40 minutos hablando de sus viajes, de sus libros, de que lo habían invitado a congreso. 40 minutos y no se había hablado nada de la palabra de Dios. 40 minutos hablando de su viaje. Es un predicador sósimo que lo que le importa, es decir, que tiene apariencia de vivo, pero está muerto, porque lo que le interesa es que la gente lo exalte a él, más que a la palabra de Dios, más que a Cristo mismo. Si uno es simplemente un intérprete, un traductor, un mensajero de lo que Dios quiere decir, pero aquí el que tiene realce absoluto es nuestro Señor Jesucristo y su palabra, nada más. Los maestros, segunda característica, para que usted los pueda reconocer también. Si usted cree que yo hablo mucho de mí también, dígamelo, usted es medio sósimo para sus cosas, ¿ya? Dígame. Los maestros sósimos creen tener la revelación exclusiva del mensaje de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? El Señor me dijo, el Señor me lo mencionó a mí, en el oído. Hablando del oído, perdón. Yo soy un poco informal para predicar, espero que no le moleste, pero el otro día salió un chistoso, bueno, puedo decir otra cosa, salió un chistoso, un predicador, uno morenito, ¿cierto? De teo oscura. Y andaba con un celular dentro de la iglesia. Si salió hasta en las redes sociales, salió hasta en las noticias, esta cuestión ya, pero es absurdo. Y el tipo literalmente dice que estaba hablando con Dios, porque él tenía el número directo de Dios. Y el tipo se pone a hablar, y usted me dice, no, de verdad, no crean lo que yo digo. Y siempre le digo, vaya, busquen las redes sociales, pastor que habla con Dios por celular. Le va a salir al tiro. Ahora no lo busquen, chiquillos, por favor, en las redes sociales. En la casa, dije, en la casa. Y el tipo, ¿alguien lo vio? ¿Estoy yo solo nomás lo noté? ¿Sí? ¿Nadie? Oye, son malos para navegar en internet, yo soy el único. Sí, no, sí, seguro. Claro. Y el tipo, ¿se sabe que se pone a hablar? Estaba predicando y dice, sí, señor, ¿qué quieres decir? Y dice, ya, ok, yo te digo eso a su pueblo, ya, sí. Le faltó decir, pero hay interferencia, le faltó decir al patugo. Nada más, le faltó decir eso. Y literalmente el tipo dice que hablaba con Dios. Y esos son los maestros sósimos que creen tener la revelación exclusiva del mensaje de Dios. Las enseñanzas de la iglesia carecen de un mensaje, de un contenido espiritual. Uno que otro versículo ahí sazonado, medio chancochado, pero no hay un desarrollo de la palabra de Dios, es más bien un mensaje diluido y motivacional. Predican un mensaje, esta palabra me gustó porque la averigué en la mañana, predican un mensaje chorizo. No chorizo de que el término que tenemos nosotros, de nosotros que, oye, que chorizo, que flight, no. Chorizo viene del griego en parte. ¿Se ha fijado usted que un chorizo son partes de una pieza larga? Chorizo viene del griego en parte. Es decir, en parte predican algo de Dios y en parte mezclan cualquier otra porquería. Esos son los mensajes que están... mire, las raíces de nuestra congregación, estas raíces son raíces pentecostales, ¿cierto? Y se escucha al tiro porque uno dice eso y al tiro sale un amén. Mucho menos de lo que salían antes, ¿cierto? Pero estamos acostumbrados a ocupar esa palabra amén. Ahora, por lo general, la iglesia, hoy en día, ¿cierto? Por misericordia de Dios hemos ido entendiendo más de la palabra de Dios. Pero por lo general la iglesia antes llegaba y disparaba un amén, pero a diestra y siniestra. O sea, no había un filtro. Uno decía, el diablo es magnífico, y uno que estaba medio durmiendo, amén, decía igual. Siempre saltaba un amén. ¿Se da cuenta, no? Uno puede estar hablando, sí, el predicador puede decir cualquier cosa, y uno, sí, amén, uno dice, así como para apoyar, dice uno. Y de repente creemos que los predicadores metralleta que lanzan, o hablan más fuerte, ¿cierto? Que ocupan un vozarrón mayor, son más espirituales que los que a lo mejor hablan un poco más pasillo, más platero, como me dicen a mí también, ¿cierto? Que tienen más contenido.
Entonces creemos también que ese metralleta espiritual supuestamente es más cercano a Dios. Lamentablemente tengo que dar otro ejemplo que nos pasó. Y en una de las vigilias, que hermosas eran las vigilias que íbamos al cerro, ¿cierto? Termina la predicación y yo por coincidencia estoy como a espalda de esta persona y le dice a otro que está acompañando, le dice, ¿te gustó el mensaje o no? Los dejé locos. ¿De verdad? Estoy predicando, no le voy a mentir. Dígame usted, ¿quién, ese predicador, está predicando para la gloria de quién? Ese es un predicador sósimo, que dice estar vivo, pero está muerto. Entonces usted, hermano, seamos gente equilibrados, centrados, no nos obnubilemos, es decir, no nos apantallemos, no nos impresionemos con el que grita. Usted analícelo todo a la luz de las Escrituras. Sea hombre y mujer balanceada y analícelo todo a la palabra del Señor. Amén. Otro punto, otra característica de estos predicadores, pastores, hermanos, sósimos, como usted lo quiera llamar, son incapaces de escuchar un consejo o una reprensión. Son incapaces de escuchar un consejo o una reprensión. Si usted tiene un concepto mayor del que usted mismo y alguien le va a llamar la atención de manera correcta, obviamente, se acerca y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que ahí no está bien, y usted no recibe ninguna corrección, ni le gusta que lo corrijan nada, puede ser que usted esté viviendo una vida de un sósimo. ¿Cierto? Tanto líderes como hermanos, ¿cierto? Tenemos que tener la capacidad de que alguien puede venir, nos puede corregir, ¿cierto? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Se entendió eso, cierto? Otra de las características es que hacen un énfasis o un sobreénfasis en lo material. Los tremendos templos estos, no, yo le digo pare de gozar, pero no paren de gozar, de llevarse toda la plata que se llevan estos tipos, ¿cierto? Los paren de sufrir, es impresionante que los testimonios lo dan en los canales en la noche, ¿cierto? Y en tarde. ¿Usted se ha tomado alguna vez un tiempito solamente para escuchar? Los testimonios que estos tipos ponen en los canales son solamente para mostrarle a usted que usted puede tener algo material superior. Porque ¿quién no tiene un problema económico? O sea, dígame, ¿hay alguien que trabaja de caridad para el jefe? ¿De verdad? ¿Hay alguien? ¿Alguno? No, todos trabajamos por necesidad, indistintamente el nivel de necesidades que tenemos cada uno, ¿cierto? Pero todos trabajamos porque necesitamos, ¿ya? Pero estos tipos dan testimonio de personas que dicen, yo antes de llegar a la iglesia no tenía nada, ahora tengo mi empresa, tengo mi negocio, tengo mi auto. Entonces, y usted ve esas congregaciones, esa que está en Teatino, Natanel, no sé, una cuestión impresionante y repleta, ¿cierto? Ya. Entonces esos son predicadores sósimos, ¿cierto? Que dicen tener vida, pero están muertos, ¿ya? Oiga, lo último, un pastor, y a mí me gusta meterme en estas cuestiones, pero un pastor en YouTube, búsquelo usted, un pastor dice, ¿para qué quiero las calles de oro allá en el cielo? Yo las quiero aquí y ahora, así que proclamemos oro para nosotros. Mira el patúo, no quiere las calles de oro en el cielo, las quiere aquí y las quiere vivir ahora, ¿ya? Última característica de estos pastores, hermanos, predicadores, maestros, como usted le quiere llamar, sósimos, y aprendimos lo que era sósimo, ¿cierto? Que dice que está vivo, pero está muerto, ¿cierto? Es que hay un énfasis, escuche bien, un énfasis desmesurado en los éxtasis, sueños, revelaciones y fantasías. Recuerden, hermanos míos, con mucho respeto y cariño les digo que el mensaje de Dios es lo primordial. Dice la Biblia que a la palabra de Dios, al mensaje, venían las demostraciones de poder, ¿cierto? En su palabra está, en el Nuevo Testamento está escrito así. Por ejemplo, el mensaje de Pedro, ¿recuerdan en el libro del Hecho cuando fue a hablarle a Cornelio? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa, la revelación que produce Pedro, que ve Pedro? No sé si lo han leído, ese manto que se despliega, que él lo ve, dice, y que hay figuras, hay animales que él no puede tocar, y escucha la voz que dice de parte de Dios, que le dice, come de todo, ¿cierto? Claro, hay un concepto todavía en algunas personas erróneos que dice, de eso no podemos comer porque dice ahí que no comamos. No se refiere a eso. Se refiere que Dios estaba hablando de que el Evangelio, la palabra de Dios, era de manera universal. Dios ya no hacía diferencia entre griego, entre gentil, entre judío. Para todo era el alcance de la salvación, ¿cierto? Y esa potente revelación
después Pedro no siguió hablando de ese tema. Después, si usted lo ve, de ahí para adelante, en todo el Nuevo Testamento, Pedro no se presenta y le dice, oye, ¿sabes que yo soy el que tuve la tremenda revelación? ¿Ah? El que vi desplegarse un manto de arriba. No, no lo mencionó más. ¿Y qué me dice usted de Pablo? ¿Cierto que dice que fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Una revelación de Dios. Usted escucha a Pablo presentarse. Yo, Pablo, por ejemplo, la carta a los Corintios, Gálatas, Colosenses, yo, Pablo, el hombre de la revelación portentosa, que el Señor me llevó al tercer cielo. ¿Lo dice Pablo? Jamás se presenta así. Entonces siempre he cuestionado de esos hermanos que dicen, por ejemplo, que el Señor me llevó al cielo y me llevó al infierno. Yo digo, si Pablo con suerte lo mencionó, ¿por qué quién somos nosotros para poder tratar de prácticamente vivir de esos testimonios? Ahora no estoy diciendo que no pueda pasar, hermano, ¿cierto? Pero todo eso, se lo digo con mucho respeto, todo es subjetivo. Porque es su experiencia, es su revelación, es su sueño, que a lo mejor hoy día durmió mal, que comió demasiado en la noche, qué sé yo, o no pasa así. Que yo no sueño nunca, gracias a Dios, no. Ese lado sí que jamás Dios me va a tocar, lamentablemente, porque mi señora todo lo contrario, sueña de todo, mi señora pestañea y sueña. ¿Sí o no, mi amor? Pero es impresionante, yo le pregunto todos los días, ¿tiene un sueño o no? Entonces, pero ella comprende que hay sueños que vienen de parte de Dios, pero hay sueños que, no sé, no vamos a estar hablando de que el Mateo el otro día lo vi volar, ¿cierto? Y peleó con un tiburón y nosotros, Señor, revélame, ¿qué será eso el Mateo soñando, peleando con un tiburón, Señor? No, pues, hermano, ¿cierto? Se entiende que no. Entonces, y que todos le queremos aplicar el lado espiritual, ojo, hermano, ojo, todo a la luz de la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, para terminar, este testimonio que yo escuché, está en YouTube también, de una hermana que dice que va al cielo, ¿cierto? Y el Señor después la lleva al infierno y pasa ella con ella de la mano y ve a una persona que le parece conocida. Y le dice, oye, pero ¿y tú por qué estás aquí si yo siempre te veía en la iglesia y todo? Y la respuesta de esta persona fue, mire, esto sí que es chistoso. Dice, porque no diezmaba. Porque no diezmaba, está allá abajo. O sea que, ¿para qué no estamos evitando problemas? Tráigase un sueldo de fin de mes y es salvo al tiro. Es obvio. Ahora, ¿no hay querer una ganancia deshonesta detrás de eso? ¿No hay un querer enriquecerse, obtener algo ilícitamente de manera fácil, ¿cierto? Porque poner en juego la salvación por un diezmo es una ridiculez de un porte un buque, ¿cierto? Ya. Esas son más o menos algunas de las características de estos predicadores, maestros, como usted los quiere llamar, Sósimo, ¿ya? El versículo dice, sé vigilante, seguimos con el desarrollo del mensaje, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, la iglesia conocía de manera intelectual quién era Dios. Ser vigilante es estar atento, ¿cierto? Estar apercibido, ¿cierto? Pero no vivía a lo mejor lo que Dios le estaba planteando. Podemos conocer a Dios de manera intelectual, de manera teórica. Hasta un ateo lo puede conocer. Si un ateo sabe perfectamente que vivió un hombre que se llamaba Jesús hace muchos años atrás, que se dice ser para ellos, ¿cierto?, el Hijo de Dios, pero que a lo mejor fue un gran profeta, qué sé yo. Intelectualmente también lo conocen, pero no quiere decir que tenga que ser salvo porque lo conoce, ¿cierto? Y esta iglesia conocía intelectualmente, ¿cierto?, quién era Jesús, pero su manera de vivir no estaba de acuerdo a eso, ¿cierto? Es decir, en pocas palabras, las pocas cosas que hacen no es para Dios, son solo apariencias, como el significado que le dije de hipocresía. La pregunta es, ¿cuánto tenemos apariencia de piedad, pero nuestro corazón está lejos de Dios, como dice su palabra? ¿Cuántos tenemos apariencia de piedad? Tenemos apariencia de piedad, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios está juzgando la actitud de nuestro corazón, es decir, cuál es el ánimo, cuál es la intención, cuál es el deseo que hacemos las cosas que hacemos. Eso es lo que Dios realmente juzga. ¿Con qué ánimo, con qué deseo trabajamos, bendecimos, ayudamos? ¿Cuál es la real intención de predicarle al que está al lado nuestro? Como la de mi hermano que predicó allá arriba, ¿era de exaltar su ego personal o es de bendecir a las personas?
¿Con qué ánimo trabajan los hermanos allá arriba en la iglesia de Villalgol? Para que después puedan hablar de que ellos solo son los que están repartiendo, bendiciendo, o para poder bendecir literalmente a aquellos que necesitan. ¿Cierto? Dios conoce la intención de nuestro corazón. ¿Por qué le digo con qué ánimo hacemos esto? Porque podemos hacer muchas cosas que para la iglesia en general son bien vistas. ¿Se acuerda del hombre que oraba de pie? ¿Cierto? Esto lo conocemos todos, ¿cierto? Hay un tipo como bien engreído, ¿cierto? Bien orgulloso y oraba de pie y le daba gracias al Señor por todo. Y yo no soy como este pobre desgraciado, decía casi así, que estaba ahí tirado, le decía, el único que decía, Señor, se propicia a mi pecador. ¿Cierto? Y también aquellos que ayunaban, como en el Nuevo Testamento, que denostaban su rostro. Denotar es decir, mudaban, es decir, estos tipos realmente se pintaban así como medio blanco, ¿cierto? Para poder demostrarle a todos los demás que ayunan, ¿cierto? Y el Señor le dice, oye, espérate, si estáis ayunando, anda, pégate una lavada de cara, viejo, y no demuestres nada. Si tu premio es que el Señor se lo va a recompensar, se lo va a bendecir de alguna manera, ¿cierto? Pero eso de que estamos demostrando que... ¿Cuánto ayuno lleváis, Alejandro? 40 días, 40 noches. Voy a ayunar. ¿Y cuánto lleváis? 2 horas. Pero la prueba ha sido súper grande. No, hermano. Si usted va a ayunar y lo va a hacer para Dios, usted... Mire, hay un gimnasio que es un gimnasio privado que usted tiene en su casa. El gimnasio de Dios le llama a un predicador, que lo encuentro muy bueno, que es su cuarto de oración. Si usted quiere, visite su cuarto de oración, su gimnasio personal, y ahí, en lo secreto, lo dice el libro de Mateo, en lo secreto, Dios lo va a bendecir en público. Pero usted su búsqueda, todo lo que tenga que ver con su relación con Dios, vaya y llévelo a su cuarto secreto. ¿Lo dice la palabra de Dios? Acuérdate pues, dice el versículo 3, de lo que has recibido y oído. Es decir, acuérdate de ese verdadero evangelio que te predicaron. El verdadero evangelio es el evangelio de la cruz, hermanos, el evangelio del arrepentimiento. Porque hoy en día escuchamos casi puros mensajes de que sutilezas de mensajes de que vamos a ser campeón, tú lo puedes, tú eres un proyecto importante y vamos a conquistar nación y inflamos el ego del ser humano en la persona. Son verdaderos globos aerostáticos dentro de la iglesia. Y es por eso que hay tanto orgullo, tanta gloria entre nosotros. Pero ¿sabe lo que merece nuestra carne? Una corona de espinas. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Solo la misericordia y la gracia de Dios que nos hace ser hijos de Dios. Nada más que eso, mi hermano. Guárdalo, mire, me llamó mucho la atención que esa palabra guárdalo significa, del griego tereo, significa perder de vista, es decir, no pierdas de vista lo que has escuchado, lo que has aprendido, lo que has recibido, sino que debes de velar, ¿cierto? Debemos estar apercibidos, ¿cierto? Debemos de velar en la palabra de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, mire, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Recuerdan lo que era Sardis? Remanente, los que se escaparon, ¿ya? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, no todos, hermanos, quieren pagar el precio de la cruz. En todas las congregaciones Dios levanta un remanente fiel. En todas las congregaciones Dios levanta un Sardis. Levanta un remanente, aquel que ha sabido pelear la batalla, aquel que se ha animado, aquel que se ha levantado. Los que escaparon de ese lugar, como dice su nombre, ese remanente, Dios lo levanta en cada congregación, pero no es de todos, hermanos, lamentablemente. Y ese mensaje ataca la hipocresía de aquellos que estaban alrededor de estos hermanos, diciendo y aparentando ser algo que no eran. ¿Ya? Que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿cierto? Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ya? En el versículo 5 quiero aclarar algo, hermanos. Yo creo que ya somos una iglesia madura, por años estudiando la palabra de Dios.
El versículo 5, se lo voy a decir tajantemente, no quiere decir que Dios está borrando nombres del libro de la vida. Esa no es una amenaza, no es una advertencia. Ese versículo es una promesa. Lea el contexto de la palabra de Dios. Se está dirigiendo al remanente de Sardis. Por ustedes, muchachos, que han permanecido fieles, este remanente ha sido fiel, nunca borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y saben por qué menciona el nombre de la vida? Porque no sé si el gentilicio, pero los sardianos, como los chilenos, ese es un gentilicio. Los sardianos, los tipos que vivían en Sardis, los que nacían, tenían un registro, un libro de registro, y los anotaban. Los tipos que morían los borraban del libro, y los que se iban a otra ciudad también los borraban. Tenían un registro interno, un control, ¿cierto?, de las personas que tenían. Entonces, para ellos, el mensaje de Cristo fue absolutamente claro. Ellos tenían esa figura en sí, ellos practicaban lo del libro. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y esta es una promesa que Cristo le hace a ellos, a esos sardianos, es decir, ese remanente que ha permanecido fiel en la obra del Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es una seguridad de salvación que Dios nos está dando, porque la Biblia lo dice, por gracia sois salvos. Es un tema de Dios, ni de mérito suyo ni de mérito mío. Tiene que entender que la salvación es un mérito de Dios, no es ni suyo ni mío. Y esto es una promesa maravillosa para usted y para mí, que Dios le dice, si son fieles al Señor, simplemente tienen su salvación escrita, muchachos. Mire qué maravilloso premio. De ese remanente que sí quería seguir a Dios. De esa convulsión que había en esa iglesia, que a lo mejor ni siquiera el pastor era un hombre nacido de nuevo, pero sí había un remanente fiel de Dios que estaba buscando de Dios. Y ese remanente fiel, Dios le habla y le dice, muchachos, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, por favor. Amén. Y gracias te damos, Señor Jesús, por esta tu palabra, Señor. Te pido por misericordia, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, para que cada día podamos poner nuestra vida, Señor, en el espejo de tu palabra, Señor. Simplemente tu palabra nos desnuda, Padre Celestial. Nos golpea de manera tan fuerte que vemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder cambiar esa apariencia de piedad, Señor, y poder transformarnos en hombres y mujeres, Señor, que vivimos tu palabra, Señor. Por misericordia te lo pido, Señor Jesús. Por misericordia, Señor Jesús, porque tu palabra me denudó a mí primeramente, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por misericordia, Señor, permítenos meditar en ella en el transcurso de la semana, Señor. Que podamos empaparnos de tu palabra, Señor. Has hablado, Señor, a nuestras vidas, a mi vida primeramente, Señor. Y que sea motivo de bendición para cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Te lo pido por misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.